Hola hermanos, Dios les bendiga. Les felicito por haber llegado hasta aquí. Con esta clase concluimos nuestro curso F y ya les falta poquito, están en la recta final para terminar todo el nivel de básicos y mirar todas las posibilidades que Dios tiene para ustedes. Dios les bendiga. Antes de comenzar la clase quisiera orar. Padre, como las ovejitas que vemos aquí en esta gráfica, así tú nos miras a nosotros, listos para ser guiados, listos para que tú como pastor nos lleves a esos pastos delicados y esas aguas de reposo. Ayúdanos a entender, Señor, lo importante de tu guía y que en esta clase podamos mirar con claridad eh, lo hermoso que es escuchar tu voz. Dios, quita cualquier argumento que se pueda estar levantando en contra de tu conocimiento y ayúdame a mí a expresarlo con claridad, con elocuencia, con gracia, y que solamente, Señor, tu conocimiento quede en nuestros corazones, los impacte y nos lleve al cambio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver nuestro último tema, como ya les decía, y el tema es la oración dirigida por Dios. Miren lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aquí lo que vamos a recalcar de este texto es la primera y la tercera parte. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es eso? Bueno, pues en parte es lo que Dios espera de nosotros cuando Él dirija nuestra oración, la oración dirigida por Dios. Miremos de qué se trata esto. Dice Santiago 4:3 en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Cuántas veces nuestra oración parece ser que no es respondida? Y digo parece ser porque Dios siempre responde nuestras oraciones, pero hay ocasiones en las que las peticiones son tan necias, tan fuera de lugar, que la respuesta de Dios es no. ¿Por qué? Porque pedimos con malas intenciones. Solamente deseamos las cosas que nos hacen sentir bien. Queremos que nos quite, que nos ponga, que nos dé, que nos cambie, que haga esto o lo otro. Nos dirigimos a Dios como si Él fuera nuestro siervo y nosotros sus señores. Y cuán fuera de lugar estamos, ¿no? Dios es nuestro Señor y nosotros entonces somos sus siervos. Y los siervos no damos órdenes a los amos, es al revés. Así que tenemos que ver con mucha claridad eh, esto y nos debe de quedar muy claro para cambiar nuestra vida de oración y llevarla a un nivel como el que Dios quiere que tengamos. Continuemos. Hay caminos Hay caminos que al hombre le parece derecho, hay camino que al hombre le parece derecho, dice Proverbios 14:12. Pero, ¿qué dice más? Su fin es camino de muerte. Aquí vemos una división de caminos. Hagan de cuenta que ustedes son eh, viajeros solitarios que van caminando por el bosque, un bosque tan hermoso como este, y se encuentran con dos caminos. Si ustedes ven, un camino está lleno de hojarasca y el otro camino se ve más despejado. Uno deduciría que el camino por donde más personas pasan es el que se ve más despejado. Pero ustedes tienen que tomar la decisión, no saben a dónde lleva ninguno de los dos caminos. Ustedes tienen que tomar una decisión, cuál camino seguir. La única forma de tomar el camino correcto que los lleve a su destino es sabiendo cuál camino elegir.
Y el único que sabe qué camino debemos de elegir nosotros es Dios. Así que, aunque nos parezca que el camino de mi derecha, el más despejado, es el más transitado y a lo mejor puedo pensar que ese es el que me va a llevar a mi destino, no necesariamente es así, porque su fin puede ser camino de muerte. De ahí la importancia de saber con exactitud qué camino tomar. Necesitamos la dirección de Dios para todos los aspectos de nuestra vida y la oración debe de ser un aspecto muy importante. Tenga cuidado, deja que Dios dirija tu oración. Nuevamente, nuestras ovejitas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. ¿Por qué sabe Dios que son mis ovejas? Que son sus ovejas. Porque escuchan su voz. Es así como nos reconoce Dios. Dios sabe que somos sus ovejas porque reconocemos su voz. Así que reconocer la voz del Señor es testificarle a Él que somos de su rebaño y yo las conozco. ¿Qué hacen estas ovejas al oír la voz del Señor? Le siguen. No solamente basta escuchar la voz del Señor, sino seguir su dirección. Cada que nosotros oramos, Dios nos responde. El problema es que a veces ni siquiera escuchamos su voz o cuando la escuchamos, no estamos dispuestos a obedecer su voz porque no nos conviene, porque nos parece difícil. Bueno, aquí dice que tenemos que seguirla. Así que si queremos demostrarnos y demostrarle a Él que somos sus ovejas, hay que escuchar su voz y hay que seguir su voz. Dice en este pasaje hermoso que muchos conocemos, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23-26. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Dios quiere, Dios quiere mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Bueno, en nuestro corazón están nuestros sentimientos, nuestro razonamiento, nuestras emociones, nuestros pecados, nuestras alegrías, nuestras obediencias. Dame, hijo mío, tu corazón, dame tu esencia, dame lo más íntimo de ti, dame tus pensamientos, dame tus emociones. Deja que yo tome control de cada una de ellas. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo le damos nuestro corazón al Señor? Bueno, vamos a ver algunas condiciones que necesito reunir para darle mi corazón al Señor como Él quiere. Primer condición, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vean, llevo mi ofrenda al altar. Llego a la iglesia con mucho corazón para alabar, todavía no llego y estoy llorando de la emoción, pero en la iglesia me acuerdo, ojo, yo lo recuerdo, que mi hermano tiene algo en contra mía. No dice que tú tienes algo en contra de tu hermano, sino que tú te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya. ¿Qué debo de hacer entonces? Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una de las primeras cosas que yo tengo que hacer para poderle dar mi corazón al Señor y poder ser guiado por Él es reconciliarme. Hay un testimonio de un hermano intercesor muy poderoso
que tenía, ya partió con el Señor, que tenía su cuarto de oración pasando el jardín de su casa. Y un día en su tiempo devocional, iba hacia su cuarto de oración y se encontró a su hija pequeña que quería jugar con él, y él le dijo que no tenía tiempo porque iba a orar. Cuando llegó a su cuarto de oración, él dice que sintió como si el cuarto fuera otro. No se sentía vacío, no se sentía la presencia de Dios. Él, por más que quería concentrarse, por más que quería orar, no podía. Y el Señor le dijo, ¿te acuerdas de lo que le acabas de hacer a tu hija? Yo no te voy a escuchar hasta que no te reconcilies con tu hija. Fue, se reconcilió con su hija, le pidió perdón, jugó un rato con ella y después cuando regresó a su tiempo devocional, las cosas empezaron a funcionar como se debe. Hermano, no te engañes. No podemos llegar y ser dirigidos por Dios en una oración hermosa si primero no somos capaces de arreglar las cosas que tenemos pendientes con nuestro hermano. Reconcíliate, no le debas nada a nadie. Lleva, busca la paz siempre para que no tengas que reconciliarte a la mera hora. Busca la paz siempre. Busca arreglar las cosas en el momento que se presentan. No dejes que se vayan acumulando en tu corazón. Reconcíliate. Reconcíliate primero. Siguiente condición que tenemos que reunir. Derribando, dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primero, derriba, derriba tus argumentos y toda altivez. Llega con el Señor sin argumentos. Señor, mira, me equivoqué, sí pequé, pero tú sabes que fueron las circunstancias, no yo. Derriba argumentos. No le digas a Dios cómo tiene que solucionar las cosas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que como ves que no tengo trabajo, me des el número premiado de la lotería para que la saque y entonces cuando tenga mucho dinero me dedique de lleno a tus cosas. No le digas a Dios cómo solucionar tus problemas. Si tú fueras tan sabio para solucionarlos, no los tendrías. Así que Dios no necesita de tus argumentos y cada argumento que yo esgrimo en contra de su voluntad es altivez de corazón y a los altivos Dios los humilla. Así que derriba argumentos y sé humilde para reconocer que no sabes qué hacer. Necesitas la guía de Dios. Y lleva cautivo todo tu pensamiento, cualquier pensamiento, en obediencia a Cristo. Es decir, disponte a obedecer. Mira, Dios no me va a guiar a un lugar al cual no quiero ir. Él es mi pastor, no mi arriero. Él no toma la oveja y la va jalando. Las ovejas suyas escuchamos su voz y le seguimos. Él no tiene que ir detrás de nosotros. Va delante de nosotros y nosotros tras sus huellas. Así que disponte a obedecer. Lleva o pon cautivos todos tus pensamientos a la obediencia a Cristo, sin argumentos y sin necedades. Disponte a obedecer. Otra condición que debemos de reunir, Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero mostrarte un pequeño esquema aquí. Guardando las debidas proporciones, este es el corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Yo no sé si tú alguna vez has llegado al corazón de Dios.
Pero ¿qué crees que haya allí? Hayas o no llegado, ¿qué crees que puedas encontrar allí? Bueno, en el corazón de Dios encontramos sus motivos, es decir, ¿qué es lo que mueve a Dios a actuar como actúa? Cuando encontramos sus motivos, comprendemos el porqué de las cosas. Y cuando comprendemos el porqué de las cosas, todas las que nos pasen, nos gusten o no, son para nuestro bien. Así que es importantísimo encontrar sus motivos. ¿Qué más podemos encontrar? Su gozo. ¿Qué le hace estar gozoso a él? Mira, no es lo que tú crees que a él le gusta, es lo que a él le provoca gozo. Y no necesariamente lo que yo creo que a él le gusta, le provoca gozo. Te recuerdo la historia de la niña en el jardín con su papá que iba a interceder. ¿Tú crees que le provocaba gozo a Dios que este varón estuviera intentando interceder después de haber maltratado a su hija? Así que tengo que conocer lo que a él le provoca gozo y no lo que yo creo que a él le provoca gozo. ¿Qué más encuentro? ¿Qué le provoca dolor? ¿Qué es lo que hace sentir mal al Señor? ¿Qué de tus acciones, de las mías, le han hecho derramar lágrimas por nosotros? Porque el Señor derrama lágrimas por nosotros cuando nosotros nos ponemos en situaciones difíciles por necios. Así que, ¿qué es lo que le provoca dolor? Si verdaderamente lo amamos, vamos a evitar todas esas situaciones que le provocan dolor. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar su voluntad. Ahora ves, una vez que yo llegué al corazón de Dios, veo el otro esquema. Hay el corazón del hombre. Yo tengo que ser capaz de pasar lo que encuentre en el corazón de Dios a mi corazón y llenarlo de Él, para poder comprender lo que Dios quiere que yo haga y lo que Dios quiere que no haga, para poder en verdad estar seguro de que mis acciones están conforme a su voluntad. Y entonces, de la abundancia de mi corazón, lleno de lo que encontré en el corazón de Dios, va a hablar mi boca. ¿Y qué es hablar mi boca? Pues orar. Así que es importante llegar al corazón de Dios. ¿Cómo se llega? De rodillas, intentando conocerlo, leyendo, obedeciendo, comprendiendo cada una de las cosas que Él quiere. Así se llega al corazón de Dios. Y la segunda o la siguiente condición es, una vez que llenaste, que encontraste lo que hay en el corazón de Dios para ti, llena tu corazón de lo que allí encuentres, para que entonces de esa abundancia de lo que encontraste pueda hablar tu boca. Qué hermoso. Al principio es difícil, pero cuando lo practicamos es hermosísimo una oración así. De la abundancia del corazón va a hablar tu boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De tus deseos o de su voluntad? Una pregunta que debemos de responder. Continuamos. Daniel, el versículo del capítulo 10, vamos a leer los versículos 12 al 14. Entonces me dijo Daniel, no temas. Me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de avenir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vean esto.
Vean esto hermoso. Daniel, un hombre de oración, de una oración poderosa, de una oración decidida, que estoy seguro era guiada por Dios, empieza a orar. Pero vean esto. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, ojo, cuando iniciamos nuestra oración, no necesariamente tenemos un corazón dispuesto a entender con humildad. Y yo tengo que lograr que mi corazón, al inicio de mi oración, esté dispuesto a entender con humildad. A entender con humildad. Porque no es cuando inicio mi oración, es desde el primer momento en que yo dispongo mi corazón para entender y humillarme. Supongan ustedes que estamos orando, todos estamos orando, y pasan 2 horas hasta que el Señor toca nuestro corazón, el corazón de todos, y nos pone disposición para entender con humildad. Entonces, no importa el tiempo anterior, yo inicio mi oración a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento tengo un diálogo con Dios. Las 2 horas anteriores, las 2 horas anteriores solamente eran palabrerías mías, vanas repeticiones, como lo expresa el Señor Jesús, pero no un diálogo correcto con Dios. Así que yo tengo que tener un corazón dispuesto para entender con humildad. Sí, Señor, lo que tú digas, eso está bien. Sí, Señor, sí me equivoqué. No tengo justificación alguna. Sí, Padre, tengo que corregir. ¿Cómo no? A tus órdenes. Eso es entender con humildad, sin argumentos. Recuerdan un punto anterior, hay que derribar argumentos. Entender con humildad. Ahora, desde el primer día, ¿qué pasó después? El versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21. Otra condición a la que debo de estar dispuesto para tener una oración dirigida por Dios es que debo de dedicarle tiempo. Dios no tiene prisas, Dios tiene tiempos y tiempos perfectos. Yo tengo que estar dispuesto a dedicarle el tiempo necesario a escuchar su voz. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Después de una oración de 30 segundos y ya me voy porque esto urge, ya se me hizo tarde. Tú sabes que tengo que ir a trabajar y ¡fum! Me voy. ¿Cuándo escucho su voz? ¿Cuándo dejo que Él dirija mi oración? La verdad es que no, porque no dedico tiempo. Mira, hermano, estas dos condiciones que miramos aquí en este pasaje son esenciales. Yo creo que ya les he dicho esto, pero les invito a hacerlo si no lo han hecho. Dejen que de vez en cuando Dios inicie la oración. Lleguen a su tiempo devocional y simplemente guarden silencio. ¿Cuánto tiempo? El necesario. Y dejen que Dios dirija su oración. Y se van a dar cuenta de cuán diferente es una oración cuando Dios inicia el diálogo. Pero tengo que estar dispuesto a entender con humildad y tengo que estar dispuesto a dedicar tiempo. Siempre tengo que estar dispuesto. Y mira, cuando tú estás dispuesto a dedicarle tiempo a Dios, Dios se encarga de tu tiempo. No se te va a hacer tarde. Dios se encarga de tu tiempo. No te vas a sentir desvelado. Dios se encarga de tu fortaleza. ¿Por qué crees que el Señor Jesús podía orar toda la noche y seguir trabajando como trabajaba tan duro al siguiente día? Porque la oración le fortalecía. No era una penitencia, era un gozo estar en la presencia de Dios y platicar con su amado Padre. Así que dispón tu corazón a entender con humildad y dedica el tiempo
necesario. Otra cosa, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. No te apresures a irte de su presencia. Dedícale el tiempo necesario. Señor, es que tengo prisa. ¿Prisa para qué? ¿Prisa de qué? Levántate un poco más temprano, duérmete un poquito más tarde, pero no escatimes el tiempo que le dedicas a Dios. Hay una canción del mundo, no sé si se la sepan y no estoy recomendando que la escuchen, pero dice, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Eso funciona en el mundo quizá, pero con Dios no. No es el tiempo que te quede libre, no es si te es posible, no, no es lo último, es lo primero y es cuestión de prioridades. Que tu primer cita en tu agenda sea con Dios y respeta ese tiempo. Eso es bueno la agenda es buena para poder organizar nuestro tiempo. Hay que respetar el tiempo que, que queremos dedicarle a Dios o que estamos dispuestos a dedicarle a Dios. No te apresures. Y otra cosa, y creo que es una de las que cuestan más trabajo. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No dice espéralo a él. Esperar quiere decir que ya se le hizo tarde. No, espera en él. ¿Cómo se espera en él? Con paz. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. ¿En dónde puedo estar mejor? ¿Dónde puedo estar más seguro, más acogido, más amado? ¿Dónde puedo tener la mejor respuesta, el mejor consejo? ¿Dónde? Así que yo estoy aquí disfrutando eso. Yo no sé si tú has llevado a tus hijos a algún jueguito. Mira, por aquí hay un centro comercial en donde tienen de esos brincolines. Es un brincolín grande en donde hay hasta una como piscina llena de cubos de esponja. Y cuando yo he llevado a mis nietos allí, mis nietos no están mirando o preguntándome a qué hora son, abuelito. Ellos se meten y disfrutan el tiempo. Y si les compro más tiempo para estar allí, ellos siguen brincando, siguen disfrutando el tiempo, hay alegría. ¿Por qué? Porque están disfrutando ese lugar. Es así como debemos disfrutar del lugar santísimo al cual tenemos, y subrayo, el privilegio de llegar. Hay que disfrutar el tiempo, hay que saber esperar en él. Así como un bebé se abandona a los brazos de su madre, es lo mismo, hay que abandonarnos en esa presencia hermosa de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer allí? Hermano, guarda silencio, quédate callado. ¿No dicen que calladito te ves más bonito? Pues vete bonito delante de Dios. Cada que te apresures a hablar, te acuerdas, calladito me veo más bonito, cierro mi boca. A los niños se les dice un candadito, nos vamos a poner. El que se lo quite va a perder. Pues así, recuerda eso. Quédate callado, guarda silencio. No termines tu oración con el nombre de Jesús, amén, y te vas. Porque cuando le damos tiempo al Señor para guiarnos, necesitamos que Él nos guíe, pues entonces hay que guardar silencio para escuchar su voz. Ahora ve, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la voz de Dios? Bueno, vamos a mirar dos características impactantes de la voz de Dios. Una, bueno,
Un resumen, perdón. Reconcíliate, derriba tus argumentos, disponte a obedecer, llega al corazón de Dios, llena tu corazón de lo que allí encuentres, dispón tu corazón a entender con humildad, dedica el tiempo necesario y guarda silencio. ¿Por qué lo subrayo? Porque es lo que más nos cuesta trabajo, hermanos. Guarda silencio. Ahora, ¿cómo es la voz de Dios? Ah, perdón, me salté un punto. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es esto? La oración perfecta, la oración en lenguas. ¿Por qué? Porque no pasa por este filtro, sale de nuestro corazón inspirada por el Espíritu Santo y llega directamente al corazón de Dios. No hay forma de que el enemigo la intercepte. De hecho, el enemigo no sabe lo que estamos pidiendo, porque esas lenguas van directo al corazón de Dios, a la presencia misma de Dios. Así que ejercita la oración en lenguas. Si tú no has sido lleno del Espíritu Santo, o si un día, cuando te bautizaste en agua y luego te bautizaste en espíritu, hablaste en lenguas, pero después ya no has ejercitado esto, vuelve a retomar esto. Si tú no lo has recibido, platica conmigo. Vamos a ministrarlo para que tú puedas orar en lenguas y tengas el acceso a esa herramienta tan importante. Hay cosas en las cuales necesitamos urgentemente la guía de Dios porque no sabemos cómo pedir. No te preocupes, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él toma control de nuestros labios y hace esa oración perfecta. Pero hay que utilizar esa herramienta que el Señor de la cual el Señor nos ha dotado. Acuérdate de eso. Ora en lenguas. Practica esa oración que fluya con mayor libertad. Ejercítalo, es como un músculo, si no lo ejercitas, se atrofia y no lo puedes mover. No sé si te has fracturado algún día algún brazo o algún miembro de tu cuerpo. Después de que te quitan el yeso, no lo puedes mover de la misma forma, porque por falta de movimiento está atrofiado. ¿Y cómo se afloja el músculo? Con ejercicios. Así es lo mismo. No tengas miedo de orar en lenguas. Ahora sí, ¿cómo es la voz de Dios? Bueno, mira, yo estaba buscando con respecto a este texto una imagen de las olas más grandes del mundo y encontré que las olas más grandes del mundo se presentan en un lugar que se llama Nazaré y Nazaré está en Portugal y son olas gigantescas. No te pongo el video, pero si tú quieres busca videos de Nazaré en YouTube y vas a encontrar un espectáculo impresionante. Olas enormes. ¿Por qué te digo lo de las olas? Mira este texto, Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz, ¿cómo es su voz? Como estruendo de muchas aguas. Los videos en algunas partes tienen sonido. Es impresionante escuchar el sonido en video. Ahora imagínatelo en vivo. Estruendo de muchas aguas. Así es la voz del Señor. Pero si nos habla así, nos impresionaríamos, nos espantaríamos. Entonces, ¿qué hace Él? En un gesto hermosísimo de amor, dice primer libro de los Reyes 19, 12 y 13.
Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Su voz es un silbo apacible y delicado también. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo crees que era esa voz? ¿Como estruendo de muchas aguas o como un silbo apacible y delicado? El Señor nos habla porque nos ama con un silbo apacible y delicado. ¿Cómo le hablamos a un bebé? ¿A gritos? ¿O, ay, qué bonito bebé? ¿Cómo le hablas tú a un bebé? Ay, le tomas sus cachetes, ay, qué bonitos. Si te vieras en un espejo, si nos viéramos en un espejo, pero le hablamos así porque le amamos, no le gritamos. Shh, guarda silencio, decimos a otro, el bebé está durmiendo o está tranquilito, si gritas lo espantas. Es lo mismo que hace Dios. Su voz es un estruendo de muchas aguas que Él voluntariamente la hace para nosotros un silbo apacible y delicado. ¿No crees que vale la pena escuchar la voz de Dios? Es cuestión de decisión y es cuestión de educar nuestro oído. Poco a poco lo vamos a educar. Mira, cuando estamos escuchando la voz del diablo es algo que nos grita y nos ordena, nos amenaza, nos espanta. La voz de Dios es un silbo apacible y delicado. Ahora, cuando tú sales de un lugar muy ruidoso, vas, no sé, a una fiesta, en donde yo no sé por qué, pero consideran que los asistentes a la fiesta están sordos porque ponen unas bocinotas, vas a una fiesta de esas, sales aturdido. ¿Tú crees que vas a escuchar en medio del aturdimiento que tienen tus oídos un silbo apacible y delicado? ¿Qué necesitas? Tranquilizarte. Necesitas tener paz. Si salimos de los gritos y las órdenes y las amenazas del diablo y queremos escuchar el silbo apacible y delicado de la voz de Dios, tenemos que tranquilizarnos, tenemos que educar nuestros oídos para escuchar ese silbo apacible y delicado y tenemos que estar en silencio. Así es la voz de Dios y vale la pena escucharla. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Bueno, tomemos el ejemplo de Samuel. Primer libro de Samuel 3:10. Mi actitud o nuestra actitud ante la voz de Dios. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Esa debe de ser nuestra actitud. Y aquí vemos el silbo apacible y delicado. Samuel estaba durmiendo, era un jovencito. No le habló a gritos, porque Samuel incluso confundió la voz del Señor que nunca había escuchado con la voz de Elí, el sacerdote. Y fue y le preguntó que qué quería. Pero atendiendo a los consejos de Elí, cuando Samuel fue despertado nuevamente, él en lugar de correr con Elí nuevamente, fue, se paró y le dijo, habla porque tu siervo oye. No se espantó. La voz del Señor es un silbo apacible y delicado, y nuestro corazón tiene que tener la misma actitud que Samuel. Habla, tu siervo oye. Y para oír, ¿qué tengo que hacer? Cerrar mi boca. Recuerda, calladito como te ves, más bonito, ¿no? Así que esa es nuestra actitud. Y yo te invito a que en verdad dispongas tu corazón a tener esa actitud. Todas las características del corazón que vimos son para lograr tener esta actitud de Samuel cuando era joven y escuchó por primera vez la voz del Señor.
el yo contra Dios. Mi yo, mi ego, mis pensamientos, mis argumentos contra Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vean esto. Y si Dios una vez nos dice esto, ¿tú qué harías? A ver, ponte en el lugar de Simón. Tú eres Simón. Al cabo que es imaginario y no pienses que te va a pasar a ti. Pero estás en tu oración y le preguntas, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y estás hablando. Guarda silencio y escucha la voz de Dios que te dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Tú qué pides? ¿Cuál es tu reflejo ante esto? Bueno, Señor, no, perdóname, guárdame, protégeme, evita que me ataque. Pero ve, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ve, ve cómo yo tengo que doblegar mi voluntad a la de Dios. Satanás iba a zarandear a Pedro como a trigo, pero el Señor Jesús le rogó a su Padre que fortaleciera la fe en el corazón de Pedro. No le dijo: Padre, líbralo de esta acechanza del enemigo. No, fortalece su fe. Y a Pedro le dijo: y tú, cuando regreses triunfante, confirma a tus hermanos. No le dijo: mira, no vas a regresar, Satanás va a acabar contigo. No, yo tengo un plan, tu fe va a crecer, y tú, cuando regreses, confirma a tus hermanos. Diles cómo se encuentra la victoria en mí. ¿Te das cuenta? El yo contra la voluntad de Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu yo prevalezca o que la voluntad de Dios sea algo real en tu vida? Piénsalo. Ve esto. Porque eres, Jeremías 14:9, como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Hermano, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Me dijo, Jeremías está orando por el pueblo. Ve esta oración guiada. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. O sea, ve la condición. Aquí Elías está diciendo: es que no comprendo qué está sucediendo. Te ruego que nos libres. Ten misericordia de nosotros. No nos desampares. Estamos invocando tu nombre. Una situación terrible la que estaba pasando el pueblo en ese momento, y Elías junto con ellos. Y Elías estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Va con el Señor, empieza a interceder por el pueblo y ve lo que le responde Dios. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. ¿Qué harías tú en el lugar de Elías? Esta es una oración guiada. Dios a veces nos tiene estrategias que escapan a nuestro razonamiento, pero esta es una oración guiada. Deja que Dios guíe tu oración, porque en esas estrategias, al comprenderlas tú, vas a encontrar sentido a lo que está pasando. Vas a comprender muchas cosas
que si no estás dentro de las estrategias de Dios, si no las entiendes, solamente te van a causar frustración. Así que aquí está el yo y la voluntad de Dios. ¿Qué eliges? Por tanto, dice Efesios, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos. Conoce la voluntad de Dios para que así puedas pedir como conviene. Y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos los va a dar. Pero cuando nuestra oración sea guiada por Dios, porque cuando nuestra oración es guiada por Dios, no vamos a pedir necedades, no las vamos a pedir. Vamos a pedir conforme a su voluntad y vamos a entender muchas cosas y vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque estar dentro de la voluntad de Dios trae paz a nuestros corazones. Bueno, tarea, tarea. Paso número 1, encontrar al menos 4 beneficios de la oración dirigida por Dios, obviamente con sus citas bíblicas, con su apoyo bíblico. 4 beneficios al menos. Hay más, pero encuentren 4. Me lo ponen por escrito, no fotos, en un archivo de Word, en un archivo de texto, cualquiera que sea el formato, pero no fotos. Y me lo envían a mi WhatsApp a más tardar el 28 de abril. Hermano, pero es que se me atrasó, pero es que mira que el internet, no sé. A más tardar el 28 de abril. Si no tienes internet, si lo que tú quieras, me lo das en una hojita, lo traes aquí en una casa, lo que tú quieras. Me ves en la iglesia, me hablas por teléfono, pero el 28 de abril es el último día que yo recibo esta tarea. Y no está, miren, la verdad es que me estoy viendo muy barco con las tareas, porque todas las que les he dejado están bien fáciles. Y la verdad es que muchos no me las han entregado. Entonces yo creo que voy a ser más rígido con ustedes. A mí no me gusta reprobar a nadie. Pero si para el siguiente curso quieren que yo los repruebe, bueno, pues lo voy a hacer, aunque no me guste. Entonces, por mi WhatsApp, el 28 de abril a más tardar, no fotos, un archivo. Mano, pero yo no sé hacer eso. En un café internet te lo hacen, tus hijos te lo hacen, tus nietos te lo hacen. Así que no hay, no hay pretexto. Vamos a orar. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que este tema sea de edificación para mis hermanos y que todo lo que aquí se dijo lo puedan repasar y repasar y repasar hasta que sea carne en su corazón y tu voz se vuelva algo hermoso y cotidiano en sus vidas. Que la guía de tu Santo Espíritu sea siempre sobre ellos. Ayúdanos a todos a vivir esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, les felicito, han llegado al final del curso F. Cuídense mucho, estoy a sus órdenes y los espero en el curso básico G. Bendiciones.